Buen día, ¿cómo estamos? Hoy vamos a continuar con nuestra clase de lengua y literatura castellana. La última vez estábamos hablando del grupo nominal y entramos en el criterio semántico. Vamos a continuar con el sustantivo y vamos a tocar hoy lo que sería el criterio morfológico. Entonces, comenzamos hablando de morfología. Cuando hablamos de morfología, hablamos de la estructura de la palabra, es decir, hablamos de la forma. Y vemos si la palabra es variable o invariable, si cambia o no cambia. Entonces, tenemos que recordar bien esta definición, porque nos va a guiar en nuestro trabajo de hoy. Entonces, vamos a comenzar viendo las partes del sustantivo. El sustantivo consta de dos partes básicas, una que es el lexema y la otra que es el morfema. Podemos observar ahí lexema y morfema. Les dividí en dos partes. El lexema también recibe el nombre de raíz y el morfema también le llaman desinencia. Entonces, debo recordar que tiene dos partes. La primera parte, que es el lexema, es el que me aporta el significado léxico de la palabra, es decir, ese significado que encontramos en el diccionario. Y el morfema me aporta el significado gramatical, es decir, es el que me indica las variaciones tanto de género y de número. Ahora bien, vamos a estudiar cuáles son los accidentes morfológicos del sustantivo y vamos a estudiar el género y el número. Comenzamos con el género. Sabemos que existe el masculino y el femenino. Vamos a hablar del número y vamos a hablar del singular y del plural. Comenzamos con el género. Vamos a empezar diciendo que el género, que ya sabemos que es masculino y femenino, en un primer momento siempre se hablaba del ser al cual nos referíamos. Y decíamos, si era un hombre, era masculino, si nos referíamos a una mujer, era femenino. Por eso venía esa teoría de que si la palabra terminaba en o terminaba en a, era el que definía de qué género es. Y esto es porque hay un género natural o biológico. Por ejemplo, cuando yo digo brujo o digo bruja, esa terminación, es decir, nuestro morfema o desinencia, me indica el género. Porque cuando digo brujo, me estoy refiriendo a una persona de género masculino o de sexo masculino. Y si digo a, me refiero a una mujer. La misma cosa alumno, me refiero a un hombre, y alumna, me refiero a una mujer. Entonces, tiene directa relación con el sexo del ser animado. Y es muy importante aclarar que acá solamente nos referimos a un ser animado, que tiene vida. El problema viene cuando ya no nos referimos a un ser animado. Entonces aparece lo que es el género gramatical o artificial. En un primer momento, tratamos de fijarnos en lo mismo, en la terminación. ¿Qué noto? La palabra mano tiene terminación o, la palabra problema tiene terminación a. Si hubiera aplicado lo mismo que en el otro, tendría que decir el mano y la problema, cosa que nosotros sabemos que no se enuncia de esta forma. Entonces, ¿qué yo digo? Digo la mano y digo el problema. Entonces, en el género artificial, uno recurre a los artículos. Los artículos eran palabras que complementaban al sustantivo y daba la información de género y de número. Entonces, debo recordar que el género artificial es convencional y arbitrario y se refiere a seres inanimados. Convencional porque es establecido por un grupo de expertos sobre el tema para designar si es masculino o femenino. Y es arbitrario porque ese género no tiene relación con alguna parte de la palabra que lo defina que es masculino o femenino. Tenemos otros casos. Si me fijo bien, en los casos anteriores he visto que la terminación o, a, podían definir o me podían complicar, pero con ayuda del artículo lo podía corregir. Pero hay otros ejemplos, como el caso de virome y pus,
que no tienen esa terminación O y A. Y recurrir al artículo posiblemente sea más difícil de identificar. Si yo me pregunto, ¿se dice el virome o la virome? Muchos de nosotros diríamos que digo el virome. Pero en realidad yo tengo que saber qué es la virome, es decir, viromes de género femenino. Y pus, por ejemplo, me hago la pregunta si es la pus o el pus, yo debo saber qué es el pus, es de género masculino. ¿Cómo pude saber si el artículo que utilizo de cierta forma no me suena tan bien? Entonces, debo recordar que también esto es un género artificial, pero el artículo ya no me facilita reconocerlo. Entonces, volvemos a decir que es convencional y arbitrario. Y la única forma para poder aprendernos es buscar en el diccionario y recordar, obviamente, de memoria. Continúo con otros casos. Tengo el caso en que las palabras comienzan con una atónica. ¿Qué era tónica? Era la sílaba donde se carga la voz con mayor fuerza. Y me dice que las palabras que comienzan con atónica son de género femenino. ¿Qué tiene de especial? Que estos géneros femeninos van a utilizar el artículo masculino. Voy a decir el agua, el hacha, el águila. En todos los casos utilizo el artículo el, pero la palabra agua, hacha y águila no van a ser masculinas, van a ser de género femenino. ¿Y por qué se utiliza entonces el artículo masculino? Para lograr la eufonía, el buen sonido, y evitar la cacofonía, que es el mal sonido. Entonces, son de género femeninos, pero llevan artículo masculino. Pero también debo recordar que hay otras palabras que también comienzan con atónica, pero que no siguen lo que dijimos anteriormente, como el caso de la A, la árbitra, la H. Son palabras que comienzan también con atónica, pero no llevan el artículo masculino, utilizan el femenino, el que le corresponde. Es decir, que a estas palabras no le importa la eufonía. Entonces, yo debo tener también en mente esta serie de palabras que utilizan el artículo femenino, aunque produzcan la cacofonía. El otro grupo que les quiero comentar es del género ambiguo. ¿Qué era un género ambiguo? Era un género que me decía que podía ser masculino o femenino. ¿Cómo sería esto? Yo puedo decir el azúcar, la azúcar, el maratón, la maratón, el internet, la internet. Es decir, colocándole el o colocándole la, igual va a ser correcto, puede ser femenino o masculino. Pero ¿cómo yo me doy cuenta de que es del género ambiguo? Acá les coloco algunos datos. Primero, admite el masculino y femenino, es decir, suena bien con ambos. Punto 2, no cambia de significado. Yo puedo decir el azúcar, la azúcar y se sigue refiriendo a la misma cosa. Y por último, y no menos importante, no se refiere a personas. Entonces, tengo 3 datos que me van a ayudar a reconocer el género ambiguo. Paso al siguiente grupo. Tengo el género común de 2. El género común de 2 es casi igual al género ambiguo. ¿Por qué motivo? Porque admite el masculino y el femenino, no cambia de significado, pero presenta una diferencia. Y eso vamos a ver acá. Yo puedo decir el testigo, la testigo, el atleta, la atleta, el espía, la espía. Acepta el masculino y el femenino, como ya dijimos en el ambiguo. No cambia de significado. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entonces? Está en el punto 3. El otro decía no se refiere a personas. Este sí se refiere a personas. Entonces la diferencia entre un género común de 2 y un ambiguo es en admitir que se refiere a persona o no referirse. Pasamos a casos especiales y vamos a ver el tema de cólera, cometa, editorial y otras palabras. ¿Por qué les puse casos especiales? Porque es casi similar al género ambiguo. ¿Por qué? Porque admite el masculino y el femenino, no se refieren a personas, pero ¿qué pasa? Cambia de significado. Cuando yo digo el cólera, uso el masculino, me refiero a la enfermedad. Cuando digo la cólera,
me refiero a la ira o el enojo. La misma cosa, cuando digo el cometa, me refiero al asteroide. Cuando digo la cometa, me refiero a la pandorga. Cuando digo el editorial, me refiero al artículo periodístico. Y cuando digo la editorial, me refiero a la casa que edita. Entonces, marco ahí que cambia de significado al cambiar de género. Y no entra dentro del género ambiguo y mucho menos dentro del común de dos. Llegamos al género epiceno. ¿Qué es el género epiceno? Es un género que se puede referir tanto al masculino y al femenino, pero con una estructura fija. ¿Cómo sería eso? Si me fijo en la palabra víctima, yo sé que víctima es de género femenino, terminación A, tiene el artículo femenino que va a ser la víctima. Pero cuando yo digo víctima, ¿qué puede pasar? La víctima puede ser un hombre o puede ser una mujer. Puede ser masculino o femenino al ser que se refiere. La misma cosa, la criatura. Siempre va a ser la criatura, pero la criatura puede ser un niño o una niña. Puede ser masculino, puede ser femenino. Siempre voy a decir el cocodrilo, pero el cocodrilo, obviamente, existe el que es masculino, el macho y la hembra, es decir, masculino o femenino. Entonces, tiene un único género gramatical, pero se puede referir a seres de un sexo u otro.